Sean todos bienvenidos al Ministerio de Cristo para el Mundo, a nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el que hace posibles estas reuniones, las reuniones de los santos. Les damos la más cordial bienvenida a los que están presentes, los que nos ven a través de las redes sociales también. Les damos la bienvenida. La Biblia dice que tenemos que santificar el tiempo, y la palabra santificar, santo, quiere decir apartar para Dios. Tenemos que darle tiempo a Dios en nuestras vidas, porque Él es el que nos da la vida, nos da las cosas básicas para poder vivir, para poder existir en esta tierra: el aire, el agua, la salud, el palpitar de nuestro corazón, y todas esas cosas que pues muchas veces pues no tomamos en cuenta. Por eso, ¿verdad?, tenemos que darle tiempo a Dios. Para que la Biblia dice que conoceremos al Señor Jesucristo, que conoceremos la verdad, y la verdad nos va a hacer libres de muchas dudas, de muchas preguntas, de muchas pues cosas que están pasando a lo mejor en nuestras vidas. Y por eso en esta tarde pues vamos a seguir hablando de lo que es la obra del Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés. Ya pasó, ya pronto sigue la próxima fiesta de Dios, porque son fiestas de Dios, son las 7 fiestas del Señor, ¿verdad? Y son las que pues nos hablan de la obra redentora del Señor Jesucristo, desde antes de su venida hasta su venida, su ministerio en la tierra, y cuando pues partió de esa tierra, y también cuando Él va a volver. Esas son las fiestas del Señor, las citas santas de Dios que tenemos que pues recordar todo el tiempo de nuestra vida, porque ahí nos da mucha información del ministerio de Dios, del ministerio de Cristo, del ministerio del Espíritu Santo, y de cómo nosotros tenemos que estar, cómo tenemos que vivir esta vida corta en esta tierra. Entonces hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es la blasfemia del Espíritu Santo, porque cuando llegó Pentecostés, pues nosotros vemos que es cuando el Señor Jesucristo empezó una nueva obra en cuanto a la salvación, en cuanto a la humanidad, porque la Biblia dice que la luz vino al mundo, ¿verdad? Entonces, cuando la luz vino al mundo, no solamente vino de una manera espiritual, que pues la vida espiritual es lo más alto que puede existir para nosotros, porque la Biblia dice que lo espiritual es un reflejo, lo terrenal, lo material es un reflejo de lo espiritual. Entonces nosotros vemos que cuando los ángeles se aparecen en la Biblia, pues vemos ellos cómo se conducen, cómo actúan, su actuar diario, y pues el conocimiento que ellos tienen hacia la materia, hacia el mundo espiritual, pues es muy avanzado en todos los aspectos. Porque, por ejemplo, en el tiempo del Señor Jesucristo, pues verdad, sí nos estamos quedando muy atrás, pero en el tiempo del Señor Jesucristo pues no había luz eléctrica, no había automóviles, todavía no se descubría los beneficios del petróleo, de la gasolina, todavía no se descubrían los beneficios pues de muchos materiales que hoy en día se descubrieron no hace mucho tiempo, como el litio. El litio creo que es un polvo, ¿verdad?, del cual creo que hacen los teléfonos móviles. El litio pues se le llama últimamente el oro blanco o algo así, pero antes no existían ni los teléfonos inteligentes, no existían. Solamente era como una caja, ¿no?, donde ponías tu micrófono, tu teléfono, tu bocina, la tomabas y te la pegabas al oído y le dabas vueltecitas para marcar a la persona que tú querías. Y era la comunicación alámbrica, ¿verdad? Tenía que haber cables de telefonía, de teléfono. En México yo me acuerdo que había muchos teléfonos en toda la calle,
cada 100, 200 metros había un teléfono público, teléfono público, teléfono público, teléfono público. Y eso era la manera en la que uno se comunicaba. Y ya hoy en día, pues a través de los móviles, pues a través de los satélites, a través de las ondas que producen los satélites hacia nuestros teléfonos, pues podemos tener pues comunicación en tiempo real. Antes era imposible creer que podíamos ver a nuestros seres queridos en vivo, ¿verdad? La única manera era pues tener dos aparatos que parecían unas bazucas, que eran las cámaras de televisión, unos aparatos gigantes, grandotes, que era la manera en la que pues se hacían los programas de televisión, y pues esa era la única manera. Ya luego se inventaron las cámaras de grabar cassette, y pues era la manera en la que se fue avanzando todo lo que es hasta llegar a los aparatos. En este aparato pues uno tiene un reloj, tiene discos de música. Yo creo que todo un cuarto entero lo puede tener aquí, un cuarto, todos los discos, desde los discos grandes, esos sí creo que no eran de mi época, unos discos grandotes que solamente traían como unas 2 o 3 canciones, daban vueltas, ¿verdad?, en la disquera esa. Y ya luego los discos compactos, como el DVD, los discos compactos, los cassettes, ya luego los USB, los cuadritos donde pues uno almacenaba 1 gigabyte, unos cuadros así de computadora, y todo ha ido aumentando. Y se ha hecho pues más compacto. Aquí tenemos calendario, tenemos reloj, tenemos hasta de la temperatura, bueno, un montón de cosas que todo pues se ha ido avanzando en esta vida. Porque, por ejemplo, cuando los ángeles, si en el tiempo del Señor Jesucristo, o después del Señor Jesucristo, llegaran hoy en día a los supermercados, a estos centros comerciales, la mall y todo eso, y pues veían, ¿no? Tú llegas y ¿qué es lo que pasa? La puerta se abre sola, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay sensores, y bueno, hay muchas cosas que han cambiado desde el tiempo del Señor Jesucristo hasta nuestros tiempos. Toda la ciencia pues ha aumentado, porque antes del Señor Jesucristo pues todavía andaban en camellos, no existía el motor de gasolina, no existía la luz eléctrica, y pasaron 4.000 años. Después del Señor Jesucristo, a nuestros tiempos, supuestamente han pasado 2.000 años, un poquito más, un poquito menos, pero sí 2.000 años. Y los avances tecnológicos, el conocimiento, médicos y todo eso, también las enfermedades, lamentablemente, pues han aumentado pues mucho. Entonces, cuando vino el Señor Jesucristo, cuando el Espíritu Santo de Dios llegó a la tierra, trajo estos cambios en el tiempo de Pentecostés, porque la luz vino al mundo, el conocimiento, el Juan y todas esas cosas, y todo sigue avanzando. Hasta las armas pues también han sido progresando, las armas atómicas y todo eso. Y todos esos descubrimientos no vienen de Marte, de Júpiter, de Venus, de la Luna, no. Todo eso estaba en el planeta Tierra. Desde el uranio, ¿verdad? El uranio es una piedra que cuando la descubrieron, pues era una piedra que se dieron cuenta que brillaba en la oscuridad, y dijeron, caray, ¿qué es eso? ¿De dónde saca esa energía para poder brillar? Y bueno, vemos, ¿verdad? De ahí pasaron varios científicos y llegaron a la bomba atómica. Entonces nosotros vemos, pero ¿dónde está ese poder? ¿Dónde está esa energía? Pues en la Tierra. ¿De dónde sale el automóvil, el último modelo que uno puede tener? O aún estos aparatos, como les decía, el litio es polvo, el litio sale de la tierra, todo viene de la tierra, desde nuestro hogar hasta nuestra comida. Porque nosotros, el alimento que nosotros tenemos, ya sea frutas, verduras o carne,
pues viene de la tierra, porque la carne que nosotros comemos es de los animales, de las vacas, de las ovejas, pues, o de los cerdos, pues viene. ¿De dónde comen ellos? Pues comen pasto, se alimentan de la tierra. Aún los leones, que son carnívoros, pues es donde se alimenta la gacela que se come, pues de la tierra. Todo viene aquí en la tierra, todo estaba preparado para que, por eso cuando Dios le dijo a Adán que trabajara la tierra, ¿verdad? Era lo que Dios estaba diciéndole, nada más que con el pecado, bueno, pues todo ese conocimiento se detuvo, se apagó y nuevamente volvió a resurgir hasta el tiempo del Señor Jesucristo. De ahí en adelante, ¿verdad? Pues vemos que la ciencia no para, no se detiene, siguen los avances, los descubrimientos, ahora la nanotecnología y bueno, y muchas cosas, la inteligencia artificial, y bueno, y todo sigue avanzando. ¿Por qué? Porque todo eso, ¿verdad?, era para el beneficio de la humanidad, de nosotros como seres humanos. Entonces, por eso, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, nos trajo libertad el día de Pentecostés. Estuvimos hablando del día también del jubileo, donde pues nos liberó y todo eso. Entonces, por eso es muy importante nosotros entender que toda la ciencia y el conocimiento de los científicos, pues viene de Dios. Viene de Dios porque nosotros somos creación de Dios, y la Biblia dice que a imagen de Dios Él nos hizo. Haremos al hombre, ¿verdad?, a nuestra semejanza, imagen, y Dios es un Dios pues que construye, un Dios que crea. Entonces nosotros pues no podemos crear de la nada, pero el ser humano puede crear con lo que ya Dios le dejó, para que podamos pues tener una vida más cómoda. Porque imagínense, antes de que se hicieran todos esos comodidades, la estufa eléctrica, ¿verdad? Pues ya no le prendes y ya se calienta tu agua, tu sopa, tu comida. El microondas, la estufa de gas, pues ya nada más conectas el gas, es el único esfuerzo que tienes que hacer. Tienes un cerillo, hay estufas que tienen la chispa ahí incluida, pues ya le prendes. Antes no, antes primero tenías que conseguir leña. Si tenías en tu casa, gloria a Dios, qué bueno. Y aunque la tuvieras en los árboles, tenías que partir la leña con un hacha. Y de ahí, pues hacer tu fogata. Y para empezar a prender una fogata, no es fácil. Tiene su chiste para prender la fogata. Y ya para cuando terminabas de cocinar tu sopa, tu comida, bueno, terminabas sudado, terminabas ahumado, porque el fuego, antes de ser fuego, crea mucho humo, con los ojos llorosos por el humo, con tus manos sucias, bueno, ya te las habías lavado, ¿verdad? Para poder comer pues una comida normal. Hoy en día la juventud, las nuevas generaciones, tal vez nosotros, los de mi generación, pues tal vez no valoran todas esas comodidades que tenemos. Porque antes, para prender una luz dentro de tu hogar, tenías que ir a comprar el petróleo para que tu lámpara pues de petróleo, aunque es un poco peligroso también eso, estuviera alumbrando. Y de eso no hace, que estamos en 2020, como en el 1970, 1960, todavía no existían muchas comodidades. De ese año al de nosotros, bueno, se ha disparado el conocimiento, las comodidades, pues mucho, al punto que de verdad estamos disfrutando pues de poder tener una comunicación con nuestros seres queridos en otro país. Miren, había veces que tú ponías una carta, porque el teléfono pues todavía no era muy común, yo me acuerdo ponías una carta y tu carta le llegaba a tu ser querido en mínimo 15 días, y tenías que esperar otros 15 días para que te dieran la respuesta. Ibas al tren, la depositabas al correo, la mandabas, y en lo que esa carta llegaba, iba por el tren, viajaba en avión o en barco, bueno, pues ya pasaban 15 días. Y tenías que esperar otros 15 días para la respuesta. Porque les digo, antes no había la comodidad. Ahora,
la comodidad es tal que pues ya, ¿verdad? A todas horas puedes hablar con tus seres queridos en tu país o de cualquier parte del mundo. En tiempo real, poder mirarlos reales. Tú veías una foto de tus seres queridos, de tus hijos, y ya cuando te mandaban la próxima foto, ya decías, ah, caray, ya no es el mismo. Hoy en día, ¿verdad? Pues no es así, es más cómodo. Ya puedes ver a tus hijos, a tu esposa, a tus seres queridos, a todas horas. Entonces vemos que todo eso venía acompañado cuando el Señor Jesucristo trajo la luz a esta tierra. Porque antes de eso, pues nosotros vemos que los avances no eran tan profundos como hasta hoy en día, y también trajo el conocimiento espiritual. Por eso cuando el Señor Jesucristo se le apareció, cuando murió Juan el Bautista, cuando estaba encerrado, el Señor Jesucristo les dijo, de cierto les digo que desde Juan el Bautista hasta antes, no ha habido otro hombre más grande nacido de mujer, más grande de los profetas, más grande. Juan el Bautista fue el más grande profeta del antiguo pacto, de acuerdo al Señor Jesucristo. ¿Por qué fue el más grande? Porque él pudo ver al Mesías. Pero él dijo, pero dentro del reino de los cielos es el más pequeño. Porque Juan el Bautista no conoció muchos iluminación que pues hoy en día podemos entender. Por ejemplo, vemos a Daniel. Daniel no entendía qué eran las bestias, qué eran las fieras, qué eran la bestia. Él no entendía que eran pues países que eran reinos que pues ya se habían levantado. Para nuestro tiempo ya se levantaron. Entonces había muchas cosas que en aquel tiempo no podían entender, que nosotros podemos entender, como la obra redentora del Señor Jesucristo hacia los gentiles. En aquel tiempo era imposible pensar que para que tú fueras salvo o pertenecieras al pueblo de Dios, tenías que judaizar, tenías que obedecer la ley mosaica, la ley de Moisés. Ya luego, ¿verdad?, los fariseos, los escribas, le pusieron muchas tradiciones de hombres a la ley de Dios. Y vemos en la palabra de Dios que era la única manera en la que tú podías adorar al Dios verdadero de toda la creación. Pero hoy en día, cuando vino el Señor Jesucristo, ellos no entendían, ni Pedro entendía. Ni Pedro entendía cuando el Señor Jesucristo le dijo, ve, ¿verdad? Que cuando lo llevaron ante Cornelio, Cornelio era un gentil, y Pedro le dijo al Señor, pues, ¿cómo? Y ahí fue donde ellos entendieron que la salvación había venido a las personas que no eran del pueblo de Israel. Entonces, ¿verdad? Todo eso lo trajo, todo ese orden lo trajo Cristo a nuestras vidas. Desde la esclavitud hasta el lugar que las mujeres tenían, hasta el lugar que los esclavos tenían en aquel tiempo. Todo el Señor Jesucristo vino y lo puso en su lugar tal como tenía que ser. Entonces por eso vemos que cuando Él vino en la fiesta de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió, ¿verdad?, después de la muerte del Señor Jesucristo, porque para que todo eso aconteciera, primeramente el Señor tenía que cumplir toda la obra que tenía que ser el sacrificio perfecto por toda la humanidad, no nada más por los judíos, por toda la humanidad. Toda la humanidad que lo reconozca como su único y suficiente Salvador. Porque hoy en día, ¿verdad?, pues dicen que todos somos hijos de Dios, y eso, la Biblia no dice eso. No es que uno lo diga, no, es que la Biblia dice que no. La Biblia dice que sin Cristo somos enemigos de Dios. Para nada vamos a ser hijos. Para nada vamos a ser familia de Dios, y menos hijos. Somos enemigos de Dios. El Señor Jesucristo vino a conciliarnos, a reconciliarnos con el Padre. Porque antes del Señor Jesucristo, pues solamente nuestros caminos eran malos. Por eso,
es muy importante pues entender esos fundamentos, lo que vino a hacer en la obra del Señor Jesucristo. Cuando Cristo vino a esta tierra, Él todo lo que Él hizo, lo hizo guiado por el Padre, lo hizo guiado, sometiéndose a lo que estaba escrito de Él. Toda la obra, Él dice, ¿verdad? Todo lo que yo hago, lo hago por la voluntad de mi Padre. Él se sometió al Padre. Y lo hizo a través del Espíritu Santo de Dios. Toda la obra, Él es Dios, Él es Dios. Desde antes de la existencia del universo, ya el Señor Jesucristo estaba. El Señor Jesucristo, por eso la Biblia dice que Él se despojó a sí mismo y se hizo en forma de siervo. Él era Dios, pero Él se sometió hasta la muerte al Padre. Y todo lo que Él hizo, lo hizo con la guía del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque nosotros vemos en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo comenzó su obra a los 30 años, que era la obra, el tiempo en el que los sacerdotes comenzaban su ministerio. Por eso Él no lo hizo antes. Él esperó, porque Él iba a ser el sumo sacerdote, y de acuerdo a la ley de Moisés tenía que esperar hasta los 30 años. Bueno, Él hizo todo bien. Había un sumo sacerdote en ese tiempo, creo que había dos, ¿cuál de usted había dos? Anas y Caifás. Y ellos, cuando rompieron sus vestimentas, el templo se quedó sin sumo sacerdote, porque los sumos sacerdotes no podían romper sus vestimentas. Ellos, al romper las vestimentas, el cargo del sumo sacerdote, lo desecharon, lo tiraron al piso, ¿verdad? Entonces por eso el Señor Jesucristo se convirtió en el sumo sacerdote. Bueno, Él cumplió todas esas cosas, pero también Él cumplió toda la obra redentora que estaba escrita en la palabra de Dios. Se cumplieron muchas profecías en el tiempo del Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Y por eso nosotros vemos, ¿verdad?, que también una de ellas era de lo que hablaba el jubileo, la liberación de los esclavos que nos iban que en el pueblo de Israel se regresaba a la tierra, al dueño, a la tribu original. Por ejemplo, una persona que tenía un terreno en la tribu de Judá, que era de la tribu de Judá, lo perdía por malos negocios o lo empeñaba a uno de la tribu de Benjamín. Y ya después de 50 años esa tierra tenía que regresar a la tierra de Judá para que se mantuvieran las tribus, si no se hiciera un revoltijo allí, ¿verdad? Entonces, eso nos habla de que a nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo, se nos espera pues la Jerusalén celestial. Esa es nuestra morada final, porque sí vamos a estar en el milenio, 1000 años, en Jerusalén, el que está ahorita allá en el Medio Oriente. Vamos a estar allá después de que todo esto se acabe, pero de ahí pues nosotros vamos a ir a la Jerusalén, nueva Jerusalén, en la cual ya no va a existir este planeta, tierra, nada de lo que ya iba a existir, y Dios es donde va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Entonces también nos habla de la liberación de los esclavos. Nosotros éramos esclavos en nuestros pecados. Éramos esclavos, ¿por qué? Porque no sabíamos, no teníamos rumbo ni guía sin Dios. Entonces por eso nosotros vemos, ¿verdad?, que ese tiene mucha importancia a la obra del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y nosotros vemos aquí en el libro de Mateo, capítulo 12, cuando el Señor Jesucristo sana, hace unas sanidades. Nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que los fariseos le atribuyen la obra que el Señor Jesucristo estaba haciendo a Belzebú, al príncipe de los demonios. Y ahí es donde nosotros vamos a estar viendo cómo el Señor Jesucristo pues es donde dice que
la blasfemia contra el Espíritu Santo no va a ser perdonada ni en esta vida ni en la venidera. ¿Y cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? Rechazar lo que les estamos diciendo, rechazar la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera. Porque la Biblia dice que si alguien blasfema en contra del Hijo, tiene perdón, en contra del Padre tiene perdón. O sea, todo pecado es perdonado, todo. Pero blasfemar, ahorita vamos a ver lo que significa blasfemar contra la obra de Dios, del Espíritu Santo, la Biblia dice que pues no hay perdón en esta tierra ni en la venidera, ¿verdad? Porque pues ya no hay más perdón, ya no hay más que se pueda hacer. ¿Por qué? Porque rechazan la única manera de ser salvos. Entonces por eso, y eso es lo que nosotros estamos hablando desde el principio, que si nosotros atribuimos todos esos avances al ser humano, ¿no? que Albert Einstein, que Tesla, bueno, todas esas personas que descubrió la luz con un cometa, ¿verdad? Con esas cosas que vuelan con el aire y eso. Y pensamos que viene de nosotros, pues oiga, como que no, porque nosotros no tenemos esa capacidad. La Biblia dice que Dios es el que da, y de hecho de paso, muchos de esos descubrimientos importantes, la luz, el teléfono, bueno, muchas cosas, son de personas que amaban a Dios, que eran cristianos. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que muchas veces el ser humano se los atribuye, y eso lo único que crea en el ser humano es un corazón orgulloso, un corazón pues malo, ¿verdad? Hoy en día ya se llegó al punto que tú puedes tener un hijo a tu gusto a través de la inseminación in vitro. Puedes ponerle los ojos azules de su abuelo, el pelo amarillo de su abuela, o lo que tú quieras. Ya se ha llegado a eso, ¿verdad? Entonces por eso nosotros vemos que el conocimiento, pero todo eso Dios nos dejó para que nosotros, para el beneficio de nosotros, no para enorgullecernos ni nada de esas cosas. Entonces por eso nosotros tenemos que entender que todo lo que es beneficioso para el ser humano viene de Dios. Viene de Dios. Miren qué es lo que se ha hecho con el conocimiento, con la ciencia. Pues las drogas, las enfermedades. Ya la verdad está más que claro que el COVID, que nos encerró a todos por varios meses, salió de China, de un laboratorio. Eso está más que comprobado. Muchas enfermedades se han sacado de laboratorios y han mutado. Entonces pues, lamentablemente también se ha usado para lo malo. Y nosotros vemos aquí en la palabra de Dios, dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decían: ¿será este el hijo de David? Miren, cuando habla la palabra de Dios del hijo de David, está hablando del hijo del Señor Jesucristo como el rey. Porque también la Biblia, los judíos esperan todavía, los hermanos que están a Cristo, al hijo de José. José, el de los sueños, el que va a aparecer, el que pues va a ser vendido, el que va a ser... Usted sabe toda la vida de José. Ellos también esperan a él, por eso aquí se está hablando que es el hijo de David. De hecho, ellos no quieren al hijo de José. Ellos no quieren un siervo sufriente. Ellos quieren un hijo que venga a reinar, que venga a liberarlos de la opresión de este mundo, pero no de la opresión espiritual. Pero bueno, entonces aquí nos decía, ¿verdad? Este es el hijo de David. Será este el hijo de David. Mas los fariseos
al oír decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Imagínense, miren, este demonio Belcebú, ¿verdad? Nosotros vemos en la palabra de Dios que se le llamaba el príncipe de los demonios, o el señor de las moscas, pero también se le llamaba el señor del excremento. Y al Señor Jesucristo, al Santo de Israel, al Cordero de Dios, lo estaban comparando con esta abominación. Entonces vemos, y el culto a Belcebú era un templo, un cuadro, ¿verdad?, donde estaba su imagen, y la manera en la que se le adoraba era que sacrificaban a los animales, cerdos y pues, todo el animal que se les ocurría, y dejaban ahí el cuerpo, el cadáver del animal, lo dejaban tal cual. Imagínense ese templo cómo estaba. Estaba lleno de vísceras, estaba lleno de carne en estado de putrefacción, podriéndose. Estaba lleno de moscas, hasta donde ya más no se puede ver moscas. Porque ustedes saben, un cuerpo descompuesto va a crear larvas, moscas, gusanos. Así eran los templos de Belcebú en aquel tiempo. Y estos fariseos, los fariseos son aquellos que estaban metidos en la política, ¿verdad? Y también eran religiosos, pero en ellos no había misericordia. Esos eran los fariseos. No eran misericordiosos. Todo yo. Si no yo, nadie. Nada más yo. Los demás que se hagan ahí, ¿verdad?, pelota en sus vidas. Solo yo, todo yo. Esos eran los fariseos. Porque la Biblia dice que le ponían cargas al pueblo que ellos ni con un dedo lo cargaban. Entonces, por eso nosotros vemos que al Señor Jesucristo la obra, la sanación, la sanidad. Mire, dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. Esta persona tenía pues varias características. Estaba endemoniado, ya tan solo eso, ¿verdad? Estaba ciego y mudo. Una persona ciego y mudo, sí, y le sanó. De tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Sí, pero si una persona estaba ciega, no podía entrar al templo de Dios a adorar. Si una persona estaba muda, no podía. Si una persona estaba paralítica, pues no podía. Tenía que estar sano para poder adorar a Dios en el templo. Por eso el Señor Jesucristo, ¿verdad?, cuando dice que vino a sanarnos, así nosotros estábamos espiritualmente. No podíamos adorar a Dios. No cumplíamos los estándares de Dios para poder adorar a Dios, para poder acercarnos a Dios. Y Él vino y nos sanó en una manera espiritual, y por eso, ¿verdad?, ahora a través de Cristo podemos adorar a Dios desde nuestra casa, en todas partes. Entonces vemos aquí que los fariseos, dice los fariseos, ¿verdad? Los fariseos al oír decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Pero imagínense la blasfemia que se le está haciendo a la obra de Dios. No fue cualquier cosa lo que le dijeron. La palabra blasfemia es obrar contra la dignidad de otra persona. O sea, estaban diciéndole a Dios, al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, que después de todo lo que estuvimos hablando, que Él, ¿verdad?, se despojó de su realeza, se despojó de todo, le estaban diciendo que que era una persona que estaba mintiendo, que no es cierto que era quien Él decía que es. Le menoscababan, darle poca importancia a su obra, darle poca importancia, afrentar, agraviar,
denigrar, desacreditar, difamar, infamar. Todo eso es lo que quiere decir la palabra blasfemia. Insultar, ultrajar, pero sobre todo esto, ¿verdad?, va aplicado más la blasfemia hacia algo santo, hacia algo puro. Cuando alguien insulta algo que es santo, o que viene de parte, o que es de Dios. Entonces, por eso miren, cuando habla Dios, cuando habla el Señor Jesucristo del ceder de Pascua, de la cena del Señor, dice, ¿verdad?, que muchos duermen porque no saben lo que están haciendo, no saben la importancia del ceder de Pascua, no la han entendido a su cabalidad. Por eso dice, ¿verdad?, en el libro de Corintios, uno examínese cada quien. Señor, pues a lo mejor yo venía con esa actitud de que pues yo venía porque tengo que ir, o por compromiso, o para comer, o porque no sé. Señor, perdóname, pero pues es tu ceder, es tu cena. Entonces que lo hagamos con respeto. Eso es lo que habla cuando dice que uno se examine a sí mismo. Y porque la Biblia dice en el libro de los Corintios, ¿verdad?, que tomaban la cena del Señor, el ceder de Pascua, y dice, ¿verdad?, que unos ya andaban hasta borrachos. Porque ustedes saben de lo que se hace en el ceder de Pascua. Ellos toman, nosotros tomamos vino. ¿El vino es malo? No, el vino no es malo. Lo que es malo es embriagarse y perder el conocimiento. Porque la Biblia dice en muchos pasajes que el vino es para alegrar el alma. Pero hay veces que se les pasa de alegría y otra vez vuelven a la amargura dentro del vino. Entonces nosotros, por ejemplo, a los mexicanos no les den vino porque no saben pararle. Los de Argentina, los de España, ellos sí toman, hasta comen con vino. Así como los de México comemos con Coca o con Pepsi, que es peor la Pepsi que la Coca. Es peor la Coca y la Pepsi que el vino. Pero está bien bueno. ¿Verdad? Entonces, nosotros vemos en la palabra de Dios que uno tiene que saber bien de qué es de lo que se está hablando. El ceder de Pascua es eso lo que habla. Y en el ceder de Pascua dice en 1 Corintios. Por eso muchos duermen, hablando de hermanos en la fe. De hermanos en la fe. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, la importancia que Dios tiene para ese acto. Porque muchos llegaban, ¿verdad?, y cuando oigan, espérense, todos esperen, no, yo tengo hambre, y clac, ya cuando iban, todos los hermanos se juntaban, porque dice que esperemos, todos. Y ya cuando todos llegan y todo, ¿verdad?, pues todos, ya unos andaban ebrios porque ya se habían tomado sus 4 copas, perdón. Entonces vemos en la palabra de Dios que eso es lo que nos habla, el ceder de Pascua. Eso no es la blasfemia del Espíritu Santo de Dios, pero Dios lo toma muy en serio, porque dice que muchos duermen. Entonces, pero bueno, eso es lo que dice la Biblia. Y aquí nosotros vemos, dice, ¿verdad?, que es eso lo que quiere decir: ultrajar, acosar, despreciar, vituperar. La palabra vituperar quiere decir criticar a alguien con excesivamente. Y nosotros vemos que aquí al Señor Jesucristo le está diciendo, miren nada más, que toda la obra que hasta ahorita lleva a cabo, que la obra que Él va a realizar, la está haciendo, que las sanidades que Él está haciendo, las está haciendo por obra de Beelzebú. Cuando nosotros veamos que Dios está transformando a alguien a través de su palabra, que ya no es el mismo que era antes, ya no es como era antes. Ha cambiado, ha tenido los frutos que hemos visto, ha sido vestido con las vestimentas de la luz, las vestimentas de justicia, las vestimentas del Señor Jesucristo, que ya no está desnudo, ¿verdad?, de la vergüenza, porque ese es el pecado. Bueno, todo eso que hemos estado viendo. Y le queremos atribuir eso a los demonios. Pues ahí sí, eso no está bien. No está bien eso, porque si nosotros podemos ver el cambio en una persona, ¿verdad? Además, yo pienso que no llegamos a eso, decir, no, ese lo cambió el diablo, ¿no? Sabemos que no. Él no puede hacer eso, Satanás no puede hacer eso a alguien.
Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, en la Biblia, en la palabra de Dios, que eso era lo que los fariseos estaban diciendo del Mesías, de su obra. Le atribuían la obra del Señor Jesucristo a este demonio. A este demonio, hasta todo lo que él estaba haciendo. Él vino a libertar a los cautivos. Beelzebú era, pues sí, lo que dijimos, el príncipe de los demonios, o señor de las moscas, era un dios filisteo. Su nombre se traduce como señor de las moscas, o el señor del excremento. En Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 2, nos habla del rey Josías, que pues se cayó de una ventana y fue a consultar a Beelzebú si iba a morir y eso. Beelzebú estaba en Ecrón, en una ciudad filistea. Entonces, por eso nosotros, de verdad, tenemos que tener en mente todo eso. Bueno, vamos a seguir. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo puede permanecer su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Hablando, ¿verdad?, de los que son liberados. Pues lo que les digo, de la obra, del cambio, de la transformación que va a venir. Dice, ¿por quién? Del cambio. Y aquí dice, si yo echo fuera, dice, pero si yo echo fuera, dice, y serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, de cierto ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aquí el Señor Jesucristo lo confirma, ¿verdad?, que Él ha venido de Dios, que el reino de Dios que estaba prometido para el pueblo de Israel, pues ya había llegado a través del Señor Jesucristo, que Él era el libertador que había dicho Moisés. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá sacar su casa. Así dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Pues ahí casi lo aclara, ¿no? Ahí casi lo está aclarando. Porque nosotros vemos con Esteban. Esteban, miren, les dio una cátedra de lo que es el antiguo pacto a los líderes religiosos. Los líderes religiosos sabían, por algunos versículos sabían que, porque cuando le dijeron al Señor Jesucristo, dinos si tú eres el Hijo de Dios, el Mesías prometido, ellos sabían que iba a venir el Hijo de Dios, sabían que iba a venir un Redentor. Solamente que ellos, ¿verdad?, pues algunos rabinos dicen que pues lo mantenían en oculto, que ellos no lo confesaban así abiertamente, pero ellos sabían que iba a venir un Redentor, un Hijo de Dios. Porque miren, al ellos decir, dinos si tú eres el Hijo de Dios, ahí estaba la duda. Si no, ellos hubieran dicho, Dios no tiene ningún hijo, dinos quién tú eres. Pero ellos afirmaban que hablando de Dios, ¿verdad?, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces vemos en la palabra de Dios que ellos confirmaban eso. Porque para ellos, ¿qué dice el primer mandamiento? Escuche, Israel, vuestro Dios uno es. Y es donde ellos se agarran. No, pero es que no hay tres dioses. No, pero es que cómo va a haber más dioses si solo hay un Dios. Sí, pero algunos de ellos sí comprendían la Trinidad, la obra del Espíritu Santo. Porque donde dice en el libro de Isaías, creo que es capítulo 6 o capítulo 9, donde dice, ¿verdad?, porque un hijo nos es nacido, ¿verdad?, y su nombre será llamado Dios fuerte, Padre eterno. ¿Y de quién están hablando? De un hijo que iba a nacer, ¿verdad?, de una humana, porque María pues no era ni diosa ni mucho menos, era un ser humano como nosotros, para redimir a los humanos. Si no, pues iba a redimir a los dioses, pero no, ¿verdad? Menos que sean Zeus y todos esos dioses griegos, o el toro, todos esos nórdicos,
o a Quetzalcóatl, a todos esos allá de los aztecas. No, era una ser humana como nosotros. Pero bueno, entonces vemos en la palabra de Dios que ellos sabían, tenían cierto conocimiento. Y también en otro versículo dice, si no le paramos, nos va a quitar el templo. Cuando dicen los fariseos, si no lo detenemos, van a venir los judíos, ¿verdad? Ellos lo que querían, ellos a lo que les tenían miedo era de que si el Mesías aparecía, ellos ya no iban a tener poder político sobre el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel estaba concentrado, estaba controlado por el templo. En el templo estaban los fariseos, estaban los sacerdotes y bueno, toda esa gente, ¿verdad? Los sacerdotes, el sumo sacerdote, que eran los que hablaban de parte de Dios. Y al venir Cristo, ya no iba a ser necesario ese templo. Los sacrificios ya no iban a ser necesarios. Y por eso ellos dijeron, entre ellos se reunieron y dijeron, mejor que Él muera, ¿verdad? Porque si no lo paramos, nos va a quitar pues, nuestro poder político. Ellos usaban el templo para controlar pues, a todo el pueblo, lo vemos, eran religiosos, muy religiosos, no tenían amor. Ellos decían, no podemos entrar, como la otra vez le dijimos, no podemos entrar ahí al pórtico de Pilatos, perdón, al patio de Pilatos, porque es un lugar inmundo y nos vamos a contaminar, porque la Pascua va a ser pronto y tenemos que apartarnos y ser santos. Y eran personas, les llamó hipócritas, ¿verdad? Y ellos, esos religiosos, estaban matando a un inocente, condenando a muerte a un inocente. Pero eso sí, no querían juntarse con los que eran judíos, porque se contaminaban, ¿cierto? El Señor Jesucristo les dio un sepulcro blanqueado, estaban llenos de huesos de muerto, o sea, ¿verdad? Pero bueno, entonces por eso nosotros vemos aquí en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, ellos negaban la obra del Señor Jesucristo, la obra del Espíritu Santo, por todo lo que hizo Cristo, lo hizo, ¿verdad? Guiado por el Espíritu de Dios, guiado por el Padre. Por eso cuando nosotros oramos, ¿verdad? Y la Biblia dice que las arras de nuestro compromiso con Dios, o sí, pues somos pertenencia de Dios, pues son las arras del Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces, por eso estos fariseos, al decir que todo lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo lo hacía con el poder de Satanás. Oigan, ya de plano, ¿verdad? Yo sé que nosotros podemos ver cómo ya definitivamente el orgullo, el rechazo que tenían estos fariseos, pues ya no era, pues ya no había manera de cambiarlos. Ya no había manera. ¿Por qué? Porque ellos son responsables de su voluntad, son responsables de sus decisiones. Y Dios, en su sabiduría, en su gracia, Dios nos ha dejado responsables, nos ha dado el libre albedrío para tomar esas decisiones. Eso es algo pues muy importante, ¿verdad? Que a veces, miren, honestamente, yo a veces le digo, Señor, pues ya que mi voluntad se muera, porque haz la tuya en mi vida. Quítame la voluntad a veces, pues uno, ¿verdad? De la desesperación, ora, sí, ya yo quiero ser mejor como un robot para que haga su voluntad en mi vida. Porque sí es una lucha, pero nosotros vemos en la palabra de Dios que eso es algo que pues tal vez todavía no lo entendemos. Por eso el Señor Jesucristo, cuando dijo que oráramos, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Y sí, definitivamente, como no quisiéramos eso. Pero bueno, dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Ya estamos viendo, ¿verdad?, que aquí mismo, creo que no tenemos que ir a muchos capítulos, muchos versículos, porque aquí mismo Él lo está aclarando. Él está aclarando, porque ¿para qué Dios sanó a este hombre? Pues para que fuera una persona sana y pudiera adorar a Dios. Ustedes saben,
cuando el Señor Jesucristo, cuando Dios en el antiguo pacto pedía los sacrificios, tenía que ser lo mejor de los rebaños. El mejor borreguito, la mejor chivita, la mejor cabrita, la mejor vaca pequeña, ¿verdad? Becerro. Tenía que ser el mejor, tenía que ser sin defecto. Por ejemplo, la vaca roja. A la vaca roja, para rociar el lugar santísimo y las cosas sagradas, bueno, la vaca roja, los sacerdotes, de acuerdo al libro de Números, libro de Levíticos, miren, por eso Dios separó a los hijos de Aarón, a la tribu de Leví, porque los sacerdotes tenían mucho trabajo, tenían que examinar esa vaca roja, casi, ¿verdad? No cabello por cabello, pues sí sea una exageración, pero checarlo bien al simple, que no tuviera nada que no fuera rojo, que fuera perfecta, que no tuviera ningún defecto, y no nada más a la vaca roja, también a los demás sacrificios. El Cordero de Dios, el Cordero que era en la Pascua, el Cordero Pascual, para celebrar el Ceder de Pascua, tenía que ser un Cordero sin defecto, para ser aceptado delante de Dios. Y nosotros antes de Cristo, cuando no aceptábamos a Cristo, estábamos como este hombre, estábamos ciegos, paralíticos, enfermos, llenos de de garrapatas o pulgas o lo que sea, y no podíamos entrar en la presencia de Dios. Teníamos que ser limpiados, sanados, para poder entrar a la presencia de Dios, para que seamos pues un sacrificio agradable a Dios. Pero claro, el sacrificio perfecto es Cristo. Nosotros tenemos que hacer el sacrificio, un sacrificio de la verdad que pues es adorar a Dios a través de Cristo en oración. Es nuestro sacrificio racional y razonable. Pero bueno, entonces vemos en la palabra de Dios que este capítulo nos está hablando de eso, de cómo nosotros podemos acercarnos a Dios, cómo el Señor Jesucristo vino, nos sanó, nos limpió, para que nosotros podamos estar en la presencia de Dios. Si alguna persona, esperemos que no, ¿verdad?, blasfema en contra de la obra del Señor Jesucristo, pues ya, ¿verdad? La Biblia dice que no hay perdón en esta vida ni en la venidera. Y nosotros vemos a los fariseos con Esteban, que ¿cómo hicieron con Esteban? ¿Cómo vieron la obra del Señor Jesucristo? Y ellos no creyeron en la palabra de Dios, no creyeron. Ellos eran los buenos, los importantes, pero bueno, dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hablare contra el Espíritu Santo, cuando habla del Espíritu Santo está hablando de la obra de Cristo, de la obra, porque hay personas que usan este versículo para amenazar y dicen: no, es que tú no le puedes decir nada al ungido, no le puedes decir nada al apóstol, profeta o lo que sea. No, eso no es cierto, porque la iglesia de Berea confrontaba a los apóstoles que se decían ser apóstoles, ¿verdad? Y la iglesia de Esmirna, creo de Esmirna, de Filadelfia, una de las dos, no creo que no son ellos, una de las iglesias del Apocalipsis, dice que confrontaba a los que se decían ser apóstoles y los hallaba mentirosos. Nosotros no tenemos que creer algo que esté fuera de la palabra de Dios, menos si te piden dinero, no les pongan, ¿verdad? Pues, no les dicen. Entonces vemos en la palabra de Dios que aquí dice, ¿verdad? A cualquiera, dice, contra el Espíritu Santo de Dios, contra la obra del Señor Jesucristo, contra el cambio que Dios está haciendo en nosotros, ¿verdad? Entonces dice:
Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonada ni en esta vida, ni en este siglo, ni en el venidero. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Es lo que les digo. Es lo que les digo, porque es por los frutos que se conocen. Entonces nosotros, si Dios está haciendo un cambio en una persona, pues gloria a Dios. Que no sé quién pueda decir, ay, no, está cambiando por el diablo, ¿no? Como que, no sé, pero eso ya no, ¿verdad? Es que ya se está haciendo más buena gente y todo es por el diablo, ¿no? Pues como que no. No, ¿verdad? Pero yo creo que si hay personas que dicen, no, pues, o al menos lo que la Biblia nos dice, que ellos, los fariseos, vamos a la Biblia, los fariseos decían que la obra del Señor Jesucristo era hecha por el príncipe de las moscas. Lo estaban denigrando, lo estaban menospreciando a la promesa que Dios les había dado desde el principio, pues sí, desde todo el antiguo pacto. Entonces, por eso nosotros vemos en la Biblia, y ya más adelante, miren, ya el Señor Jesucristo empieza, dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque miren, estos fariseos, cuando veían que el Señor Jesucristo sanaba en sábado, se enojaban. ¿Y cómo va a sanar si es sábado? Y el sábado, y eran malos. Porque el Señor Jesucristo les dice, ustedes, dice, si uno de sus animales cae en un pozo, hacen el esfuerzo y lo sacan, porque no podían hacer esfuerzo. Y ustedes, dice, y no se alegran porque este hijo de Abraham ha sido sanado en sábado. O sea, eran malos, nada más todo para ellos, todo yo, y los demás que se hagan bola. Y respeta el sábado, porque si no te vas a ir al infierno. Se cayó tu burrito, ¡ay! ¡Sáquenlo! Se cayó tu burrito el sábado, háganle como sea, pero me lo sacan. Pero vamos a hablar, sáquenlo. Y el sábado, sáquenlo. Así eran así eran los fariseos. Y por eso el Señor Jesucristo aquí nos regaña, lo reprende. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Le está hablando a estas personas que les digo que están rechazando la obra de Dios. Porque por sus palabras serán justificadas y por sus palabras serán condenadas. Entonces vemos aquí en la palabra de Dios, ¿verdad?, que era la manera en la que pues estas personas la obra de Cristo la menospreciaban. La menospreciaban, blasfemaban, eran personas que pues que no aceptaban a Cristo, que no querían, pues que su orgullo era más grande que el amor de Dios, o que ellos amaban, pues sí, porque la Biblia dice que de la luz vino al mundo. ¿Cuál luz? Pues toda la que estamos hablando ahorita, el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que vino, ¿verdad?, y dio su vida por nosotros, para salvación de nosotros, ¿verdad? Pero la Biblia dice, pero los hombres amaron más la luz, amaron más las tinieblas que la luz, porque amaron más sus obras que eran malas. ¿Cómo es eso? Miren, yo no puedo decirles, porque yo no sé. Yo no sé cómo personas aman más ser malvados, someter a la gente, van a aprovecharse de la gente. No sé, ¿verdad? Porque la verdad es que sus obras eran malas. Y amaron más sus obras que la luz. Dice, perdón, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y no vienen a la luz para que sus obras sean reprendidas, para que vean y digan, sí, estoy mal, quiero cambiar. No, yo no quiero saber nada, yo estoy bien así como estoy. ¿Verdad? Eso es lo que la Biblia dice en Juan 3:16 al 19, creo. Entonces, por eso nosotros vemos cómo se entiende eso.
Bueno, aquí nos da un ejemplo de los fariseos, que ellos, ¿verdad?, rechazaban la obra del Señor Jesucristo, la rechazaron hasta el final de sus tiempos, lo insultaban, porque es lo que quiere decir la blasfemia. Entonces, por eso nosotros vemos en la Biblia que eso es lo que la Biblia nos dice del pecado de la blasfemia del Espíritu Santo de Dios. Yo no entiendo cómo puede ser eso. Honestamente, es lo que la Biblia dice, lo que Dios sabe, lo que la Biblia dice, lo que los fariseos sentían o pensaban, y eso aquí está escrito. Una explicación personal, no sé cómo sea, porque pues yo nunca vi. No, ¿cómo yo voy a negar a Dios? Como que eso no está en mí, no puedo explicarles qué es lo que ellos pensaban, lo que ellos sentían, o por qué rechazaban a Dios así. No llego hasta allá porque para uno no es posible eso, ¿verdad? Pero por lo que la Biblia dice, pues sí los hay. Sí los hay. Entonces hay otro pecado, ¿verdad?, que es el pecado de muerte y el pecado que no es de muerte. Y pues ya de eso hablamos la semana que viene. Que ahí no está hablando de la blasfemia del Espíritu Santo de Dios. Por eso yo les digo, no entiendo yo eso. Tal vez el pecado de muerte y el pecado que no es de muerte, tal vez un poquito sí, ¿verdad? Porque a veces todos fallamos. Pero estos definitivamente sí, no, ellos sí llegaban al punto que pues, la palabra blasfemia que es, ¿verdad?, es agraviar, denigrar, descreditar, menospreciar, o sea, menospreciaban a Dios. ¿Por qué se dice que me están menospreciando? Yo desde mi juventud, yo nunca, pues no, ¿verdad? Yo creo que no nada más yo, sino muchos no nos atrevimos a eso, pero creo que los hay, porque la Biblia dice. Entonces, por eso, ya la semana que viene, pues seguimos hablando del pecado que es de muerte y el pecado que no es de muerte, ¿verdad? Porque todo eso no tiene que ver con lo que es la blasfemia del Espíritu Santo de Dios. Porque ustedes saben, el apóstol Pablo entregó a Himeneo y a Alejandro, dijo, ¿verdad? Y estos los entrego a Satanás, ¿verdad?, para que no blasfemen. Y también del muchacho ese que andaba con la madrastra, le dijo, yo ya he juzgado a y lo he entregado a Satanás para que se salve su alma. Entonces, pues ya eso lo vamos a ver la semana que viene, porque bueno, hay mucho que tenemos que seguir aprendiendo. Pero bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu gran fidelidad, Padre. Te damos gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo, Señor, que nos sigas guardando, Señor, que nos sigas protegiendo, Señor, para que podamos crecer en tu conocimiento y en tu sabiduría, Padre. Te damos gracias, Padre. Bendícenos, Señor, a los que estamos aquí presentes, Señor, y a los que nos vieron a través de las redes sociales, Padre. También, Señor, te pido que lo bendigas, Padre. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos.